de que cada uno de los que estamos aquí en un momento, el Espíritu Santo ha golpeado las puertas de tu corazón, de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, y usted ha respondido a ese llamado. Y no ha sido cualquier llamado al que usted ha respondido. Es al llamado del mismo Padre, de nuestro Padre Celestial, que como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único y unigénito Hijo, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. No es una vida temporal, pasajera, sino que es una vida eterna, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero hay que responder a ese llamado. Hay que responder a esa convocatoria que el Espíritu Santo nos está haciendo para adorar y bendecir su nombre. Cuando comenzó este servicio, la pregunta que se hizo: ¿para qué estamos acá? Para adorar, para escuchar palabra, para celebrar, para reunirnos todos juntos y decir: Señor, háblanos. Estamos sedientos, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar lo que tu Espíritu nos está hablando en esta serie, que es este llamado que has hecho a nosotros. ¿Para qué me has llamado? ¿Cuál es mi propósito, el sentido y de lo que vas a hacer con mi vida? Porque está bien, aceptaste al Señor, produce algo maravilloso. Produce en tu vida, cuando aceptaste a Jesús, un cambio, una alegría, que decís: wow, ahora tengo los mismos problemas, las mismas cuentas que pagar, pero hay una diferencia, que tengo a Jesús en mi corazón, que tengo a alguien que está en mí. No que está en un lugar que yo tengo que ir, sino que está en mi vida, que mora en mi vida. Entonces, esa situación, ese llamado maravilloso que el Señor ha hecho a tu vida, justamente como la luz de la mañana va en aumento, así es ese llamado, ese compromiso, ese paso de fe que tenemos que ir dando a medida que vamos creciendo en la fe. Este llamado va, no solamente que decir: bueno, acepté al Señor en mi corazón, me bauticé y ahora asisto todos los fines de semana a la iglesia, o estoy involucrado en algún ministerio, o estoy haciendo alguna actividad. Hay algo más glorioso, hay un llamado eterno, una función que el Señor te ha escogido para cumplir en esta tierra, que es más que ese aceptarle a Jesús y de que venir a la iglesia. Hay cosas más importantes, hay un llamado a salir de la quietud, de la pasividad y de la religiosidad. Porque sucede que muchas veces nos vemos involucrados en tantas actividades, en tantos trabajos, que ese llamado que usted respondió y dijo: Señor, aquí está mi vida, úsame como tú quieras, envíame a las naciones, envíame a predicar tu palabra. Poco a poco eso se va diluyendo, se va como transformando en algo no prioritario, como lo fue en ese momento en que llegamos al Señor. Porque cuando llegamos al Señor, llegamos porque estamos pasando un momento difícil. Estabas en una situación, estabas con un problema, estabas algo que Dios estaba gestando y permitiendo para que vos llegaras y llamar tu atención, captar la atención de tu vida, para que no sigas de la misma manera. Y esto es lo que pensaba, ¿no?, mientras escribía y bosquejaba algunos puntos de este mensaje. Es que el Señor está llamando cuando estás ocupado. Normalmente cuando estás en unos problemas que la mayoría de la gente dice: mire, ahora yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Cuando se me solucionen un poco los problemas, cuando me sane, cuando me sienta mejor, voy a ir a la iglesia porque yo sé que tengo que ir, pero por ahora no.
Y lo interesante de que ese es el momento que el Señor te dice que es el mejor. Cuando estás más ocupado. Fíjense que Jesús, cuando llamó a los discípulos no estaban sin hacer nada. Estaban pescando, estaban trabajando. Pero ¿qué fue eso que dice que al instante soltaron lo que estaban haciendo y comenzaron a seguirle? Escucharon la voz, escucharon y discernieron con el Espíritu. Lo que luego eso fue transformándose en muchos cuestionamientos. Seguro, porque en ese momento Jesús, pensando un poco el temperamento, el carisma de Jesús, si a cualquiera de nosotros nos dice, ven y sígueme, creo que ninguno dudaríamos en seguirle. Estés haciendo lo que estés haciendo en la actualidad, se te presenta Jesús y te dice, mira, deja tu trabajo, deja todo lo que estás haciendo y seguime. Pero es que, Señor, estoy en la empresa, soy el responsable, soy el gerente, soy el dueño, soy el encargado. Qué difícil, ¿no? Cuando hay una familia por detrás que depende de ese sustento. Pedro tenía esposa. Pedro tenía una familia. Y sin embargo respondió sin dudar un momento a este llamado. El llamado, cuando el Señor nos hace, nosotros respondemos con alegría. Pero por lo general el mundo no responde de la misma manera. La familia te dice, ahí llegó el evangelista, ahí llegó el evangélico, ahí llegó el religioso, ahí va el aleluya. Y comienzan ese tipo de agravios y donde uno trata de pasar como esos agentes encubiertos para no tener que enfrentar esas situaciones o que te saquen de ese círculo de amistad o ese círculo de amigos, de compañeros de escuela o de deportes, porque está en riesgo tu reputación. Pero ¿sabe qué? A ninguno de los que llamó Jesús le importó la reputación y el qué dirán. Y hoy, vísperas de una celebración en todo el mundo de la Navidad, usted estará diciendo, pero me está hablando de un llamado. Siempre yo venía a escuchar un mensaje del pesebre, de Jesús, ¿no? De los animalitos, de los pastores. Estoy seguro de que esa historia la conoces de memoria. Y yo digo, pero tiene que haber algo más. Y te voy a compartir lo que el Señor me hablaba a través de este mensaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1. Y vamos a hablar de María, pero vamos a ver este punto de vista, este llamado que esta mujer valiente recibió. Lucas capítulo 1, si lo tiene me puede decir amén, si está en pantalla. Dios bendiga a los hermanos que también nos siguen a través de las redes, que nos escuchan por sus mensajes. Dios les bendiga grandemente. Leemos la palabra del Señor, Lucas capítulo 1, versículo 26. Y dice así: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Versículo 29. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Amén. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Vemos acá en este relato cómo el Señor traspasa, supongo, una habitación porque estaba María y para que se le aparezca un ángel. No digo que estaba orando, pero estoy seguro de que en su corazón había algo, una inquietud, algo se estaba gestando, algo, porque el Espíritu te inquieta a veces y te lleva a esos momentos de oración, de búsqueda. Y supongo, lo digo yo, que María debe haber estado en un momento justamente en búsqueda de respuestas. Dice que estaba aquí en el relato de que estaba comprometida con José. Supongo que, como toda mujer, debe haber estado preocupada de cómo será el casamiento, qué me voy a poner, quiénes van a ser los invitados y todas estas cosas, ¿no?, que las mujeres, esa cantidad de cosas que la mujer piensa, esos detalles, ¿no?, que la mujer piensa. Y cómo será José, cómo va a ser esa vida matrimonial, familiar. Y fue allí donde este ángel se le apareció. Se le apareció en un momento, quizás, como te decía, de quietud, de pensamientos. Quizás estaba pasando un proceso previo al casamiento donde hay más inseguridades que certezas. Pero cómo Dios hace con cada uno de nosotros, ¿no? Como leía, creo que Joel leyó, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y sabes que tanto como María tenía ese tiempo para el llamado, para nuestras vidas también hay un tiempo. También hay un tiempo de la visitación del Espíritu Santo, donde en esta hora te recuerda esta palabra: el Señor está contigo. El Señor está contigo. Tengas paz. Y se recuerdan cuando hablábamos que Jesús se le hizo presente a los discípulos cuando atravesó los muros y les dijo: paz a vosotros, paz a ustedes. Esta palabra de tranquilidad, de decir: mira, estás pasando por un momento difícil, estás pasando por pruebas, estás pasando por dificultades, pero ¿sabes qué es? Es la atmósfera perfecta para que el llamado de Dios sea una realidad en tu vida. Todos estos problemas, todas estas situaciones de inseguridades, ¿qué será mejor, este trabajo o este otro? ¿Cuál será la carrera que voy a estudiar, esta o aquella? Tenemos momentos de encrucijadas en nuestra vida, pero ¿sabes qué? El Señor te dice: paz, paz a ustedes. Y este es el mensaje que Jesucristo vino a traer al mundo, un mensaje de paz, que la gente hoy la busca a través de cualquier medio, una alegría de la manera que sea, pero el Señor a veces lo tenemos al lado, está golpeando las puertas, te está diciendo: hey, estoy acá, yo soy la respuesta a tu problema, a tus dudas, a tus inseguridades.
Porque dice el versículo 29 que estaba confusa y perturbada. Confusa y perturbada. Son esos momentos de crisis, son esos momentos donde todos pasamos. Aún estando en el pastorado, en el liderazgo, tenemos momentos de crisis. Tenemos momentos de perturbación que decimos, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué está sucediendo esta situación? ¿Por qué me está pasando esto o aquello? Pero el Señor trae paz en esta hora. Paz para tu llamado. Como matrimonio, como padre, como jefe de familia, también tuve que pasar este proceso de decisiones y de fe, de dar pasos de fe a un llamado que Dios estaba haciendo a mi vida, a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Y que esa decisión involucraba pasos de fe y arreglos que teníamos que hacer. Tuvimos que ordenar nuestras finanzas, tuvimos que desendeudarnos de cualquier tipo de crédito, de las tarjetas, de todo. Y prepararnos para decir, Señor, aceptamos este desafío y este llamado que haces a nuestras vidas. Nosotros, como la mayoría de ustedes saben, no venimos de familias pastorales, donde nuestros abuelos o padres sean pastores, sino que somos la primera generación, para la gloria de Dios, que hemos respondido a este llamado. Y no ha sido fácil, porque cuando uno viene con un ejemplo en la casa, quizás puede que sea más fácil. Pero cuando no tenés ese ejemplo, solamente decir, Señor, acá estamos. Señor, te entregamos nuestra vida. Señor, no sabemos, habían muchas dudas, pero ¿cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo Rebeca estaba en la universidad? ¿Cómo va a terminar sus estudios? ¿Cómo nos vamos? Y así todas las preguntas que a usted se le ocurra. Pero te puedo decir, hoy casi 8 años de haber respondido a ese llamado, a pesar de lo difícil que fue en su momento, porque el llamado no nos involucra a mí o a mi esposa, involucra a toda la familia. Las decisiones afectan a toda la familia, pero ¿sabes qué? Ha sido la mejor decisión. Hoy podemos decir, gracias al Señor porque tomamos esta decisión que parecía loca, que no tenía ni pies ni cabeza, que era muy difícil de explicarle a los que no creen al Señor. ¿Cómo vas a soltar la seguridad? ¿Cómo vas a soltar donde tenés un sueldo seguro, donde tenés seguridad mensual, donde tenés esto y aquello por algo de incertidumbre? Cada uno tiene sus procesos y el Señor te está procesando, como lo tuvo que hacer con María. Dice que María trató de pensar allí en el versículo 29 lo que el ángel le quería decir. Quería digerir, quería entenderlo, pero tenía que ser renovada su mente, como dice el libro de Romanos, ¿no? Que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. No podemos enfrascarnos, encuadrarnos en una fórmula que así tiene que ser. Porque las matemáticas del Señor no son 2 más 2, 4. 5 panes y 2 peces da 5.000 viandas de comida, sin contar para los niños y mujeres. Esas son las matemáticas del Señor, que no depende de lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos, depende de Él. Y cuando vos dejás y respondés a ese llamado y dejás que Él sea el que te guíe, empezás a caminar sobre las aguas. Empezás a caminar sobre las aguas, salís de ese círculo de seguridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta mujer valiente. Porque usted sabe lo que representaba y lo que significaba responder a este llamado. En la cultura hebrea, una mujer que era sorprendida en adulterio era apedreada. Ella
al estar comprometida, lo que le esperaba era justamente ser apedreada por deshonrar a su futuro esposo y también a sus padres y también a la ley. Era la muerte. Entonces, ¿cómo no iba a estar confundida y perturbada? Está lindo el llamado, el ángel, todo espectacular, la visión. Pero póngase por un instante en el lugar de María, del llamado que ella estaba recibiendo. Y este llamado que quizás te causa incomodidad, este llamado que está trayendo quizás esta perturbación, porque hay cosas que tenés que dejar, hay cosas que están demandando en tu vida sacrificios y renuncias, pero vale la pena. Y es importante decir, Señor, tu propósito se cumplirá en mi vida. Como lo hiciste con María, que tu propósito sea cumplido en mi vida. Levante su mano y declárelo. Dios tiene un plan conmigo y lo va a cumplir. Y Dios lo va a hacer. Yo lo creo, lo recibo, lo tomo y confío en el llamado eterno que ha hecho a mi vida, a mi familia y a mis generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. El Señor te escogió tal como eres. Él no mira lo que mira el hombre. Él mira tu corazón. Y si en tu corazón hay una disposición de decir, Señor, acá estoy, es lo que hay. Pero esa disposición es la que hace la diferencia y la obediencia a un llamado eterno para tu vida. Lo que puede cambiar tu familia y tu matrimonio. Lo que puede determinar el plan de salvación, el plan de vida, el plan de ruta para aquellos que están diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando empezamos a caminar en la verdad, cuando comenzamos a caminar en su palabra, y la palabra la empezamos a atesorar y la ponemos en práctica, es que esos propósitos se comienzan a cumplir. María creyó a la palabra que fue enviada por Dios. Dios está haciendo un llamado a tu vida. Me recuerdo en una oportunidad en Estados Unidos a un congreso de jóvenes que se llamaba The Call, el llamado, la llamada. Y me recuerdo que era un estadio lleno de jóvenes, donde se estaba ayunando y orando por justamente los que estaban respondiendo a un llamado. Era todo en inglés y poco entendía. Algunas partes las traducían, otras no. Pero había algo en mi espíritu, antes de ser pastor, antes de recibir el llamado. Algo que yo no comprendía 100%, pero había algo en mi espíritu que me decía, sí, Señor, yo respondo a ese llamado. Yo respondo a lo que están diciendo, a lo que están declarando y a lo que está hablando de tu palabra, yo lo tomo. Y algo en mi espíritu empezó a moverse, a gestarse. Y eso es lo que el Señor empieza a producir en tu vida. A pesar de estar confusa, estar perturbada como estaba María, el Señor está generando algo en tu vida. Que no tenés que dejar que eso se pierda, sino todo lo contrario. Sino que tenemos que decir que tus propósitos se cumplan en mi vida. Que el llamado que has hecho a mi vida y por el motivo que me has traído a esta casa sea cumplido. Que no sea infructífero, sino que sea fructífero.
Estábamos hablando toda la serie de que el Señor nos ha plantado en una viña fértil, que el Señor ha trabajado, ha quitado las piedras, ha quitado las cargas, ha preparado la tierra para que llevemos frutos, para que llevemos buenas uvas. El Señor no te tiene acá para complicarte la vida. El Señor no te tiene acá para que cumplas un acto religioso fin de semana tras fin de semana. Hoy es miércoles, pero no importa. Que no sea un acto religioso, decir, es una reunión más. Sino que es un acto de celebración, un acto profético, donde yo estoy recibiendo esa semilla en mi espíritu, que sé que en su tiempo se va a cumplir. Gloria a Dios por lo que dicen amén. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque hayan inseguridades como tenía María, hay una presencia de Dios que está cubriendo. Dice que María fue cubierta por el Espíritu Santo. Jesús ascendió a los cielos y dice, les envío el Paracletos, les envío el Consolador, les envío el Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo de Dios está sobre vos, está en vos. Por eso en la presencia del Espíritu Santo tenés que decir, no puedo estar amargado, desenfocado, sino que tengo que estar enfocado a este llamado y a este propósito. Aunque me rechacen, aunque me critiquen, aunque mi lógica y mi razonamiento no me lo den, no me dejen pensar claramente, porque hay un conflicto, una lucha entre el espíritu y la carne. La carne se resiste a lo del espíritu. Por eso es que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. María tuvo que rendirse, tuvo que dar este paso de fe. Y muchas veces, como te decía, José estuvo a punto de dejarla, de abandonarle. Dejarle por una cuestión de que sabía de que la iban a apedrear. Sabía que estaba en riesgo su vida. Por el bien de ella, él se iba a ir. Y muchas veces nosotros estamos a punto de abortar ese llamado que Dios ha hecho. Por eso es importante estar sensible a lo que el Espíritu de Dios nos está hablando en este tiempo. Que no podemos abortar el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Que nuestros vientres espirituales van a ser fructíferos. Que vamos a ser llenos, vamos a concebir los sueños y los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios se van a cumplir. Y que los propósitos de que Dios me ha traído a la iglesia se van a cumplir en su tiempo. Pero mientras tanto avanzamos, mientras tanto creemos, aunque hayan dudas y temores, avanzamos. Aunque venga el rechazo, como te decía, hay que prepararse para las consecuencias y las decisiones, para la crítica y la murmuración. Porque cuando das pasos de fe, prepárate que va a venir la crítica, van a venir el desafío y la fe tiene que ser probada. Esa decisión que estás tomando va a ser probada. Pero ¿sabes qué? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús fue despreciado. Jesús fue rechazado. Juan capítulo 1. Del verso 11 al 13 dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él lo recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Usted ha nacido por medio de Dios. Ha nacido con un propósito eterno, con un llamado eterno, que no se termina
cuando el Señor nos llama a su presencia, sino que vamos creciendo hasta llegar a la altura del varón perfecto, a la altura de Jesucristo. Pero mientras tanto tiene que haber una acción de nosotros, de creer, de avanzar y de decir, sí Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, no lo tengo, pero yo creo que vos me estás llamando a ser discípulos. Yo creo que tu palabra me está diciendo que tengo que ir a asistir al necesitado, que tengo que ir al hospital, que tengo que ir a la cárcel, que tengo que asistir a mi hermano, que tengo que llamar al que no vino. Es el Espíritu Santo el que te inquieta. Pero hay que dar pasos de acción, pasos concretos de fe. Es importante que en este tiempo podamos resistir el embate de este mundo, de las doctrinas, de los pensamientos que están inculcando a través de la cultura de la música, de la educación, de las películas. Debemos resistir y no perder este llamado glorioso que Dios ha hecho a tu vida. Invito a que, si pueden pasar, vamos a adorar al Señor. Este es un tiempo donde el Señor, póngase de pie, donde tenemos que resistir y ponernos de pie y de empezar a llamar las cosas que no son como si fueran, y que todo lo que me encadena, todo lo que me ata, todo lo que me hace sentir inseguro, como le pasó a María, en mi vida no va a pasar. Yo voy a tener la seguridad que Dios ha sido el que me ha llamado, que Dios es el que me ha plantado en este lugar para dar frutos. Y que dice la palabra, determinarás una cosa y esta será firme. Una cosa determínese, una sola cosa va a determinar un cambio en tu vida. Es saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Todos conocen la historia de que José tuvo que recibir esa revelación también para poder aceptar a María. Y una vez que usted acepta ese llamado, el Señor es el que te trae la claridad. El Señor es el que te empieza a abrir las puertas. El Señor es el que te empieza a abrir el entendimiento. Y empezás a decir, era por acá. Hoy con mi esposa, después de 15 años, empezamos a ver y a entender cosas que no comprendíamos en su momento. Para nuestra lógica era más fácil quedarnos allá, un sillón reclinable, cómodo, lindo lugar, pero eso no es suficiente. Hay algo que el Señor quiere hacer con tu vida. Hay un llamado para tu vida. Hay un llamado que tenés que responder y no seguir resistiendo. Porque es un llamado que Dios ha hecho para todos. Tanto para niños como Samuel, como para Elizabeth, que era anciana. Que la gente le llamaban la estéril. La gente es la que te rotula, la gente es la que te dice, no, porque me parece que estás mal, que estás equivocado. La gente es la que te quiere como dar esa opinión de lo que debes y lo que no debes, lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué importa lo que dice la gente? Lo que importa es lo que dice Dios de mi vida. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué importa lo que me digan los vecinos, los familiares y los amigos? Si yo no dependo de mi vecino, no dependo de mis compañeros de trabajo, dependemos de Dios, dependemos de que Él nos sustente y dependemos de este llamado. Comencé a tocar la alabanza que vamos a adorar. Dice el versículo 36. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez, antes
la gente decía que ella era estéril, pero ahora ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Gloria a Dios. La gente antes decía que no servías para nada. La gente antes te decía que eras el irresponsable. La gente antes decía que la gente que es este vecino o este compañero de trabajo. Eso lo decía antes, pero ahora somos nueva criatura. La palabra nos habló que somos hijos, no concebidos por hombre, sino por el Espíritu Santo. Hemos sido renovados, regenerados por medio de esa sangre preciosa para cumplir ese llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi llamado? Levante sus manos. Pídale al Señor ahora: Señor, mostrame, dame revelación, abre mi entendimiento, que mi espíritu discierna ahora mismo cuál es tu propósito, cuál es mi función en el cuerpo de Cristo, cuál es este llamado que has hecho a mi vida, porque me sacaste del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso donde solamente había muerte y condenación para mí. Pero hemos pasado por medio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que intercede delante del Padre por nosotros. Ahora tenemos vida y vida en abundancia. Ahora, en el nombre de Jesús, cortamos con toda esterilidad espiritual, que no puedo, que no tengo, que no me alcanza, que no tengo tiempo, que soy muy viejo, que soy muy joven, que tengo muchas cosas que hacer. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te cubre. El llamado eterno se va a cumplir en tu vida y usted lo va a cuidar, y va a cuidar ese bebé espiritual, los hijos espirituales que el Señor te va a dar. El Señor te va a dar la luz, te va a dar la fuerza, te va a dar la provisión y la bendición para hacer los cambios, las transformaciones en tu vida, en tu familia. Y aunque notes cambios en tu físico, va a ser para la gloria de Dios. Van a haber incomodidades. Cuando la mujer está pasando el proceso de embarazo hay incomodidades. Pero ahora el Espíritu Santo te dice: eso vas a dar a luz, y no te vas a acordar más de esos dolores. Porque el tiempo viene. La familia, como dijo el ángel, que ya estaba de 6 meses de embarazo. La palabra de Dios ha sido sembrada en tu vida, en tu corazón. Ahora yo oro por estos vientres espirituales, para que sean fructíferos y no sean abortivos de los planes y de los propósitos de Dios, de los planes eternos que Dios te ha llamado y te ha escogido. Ahora declaro una generación desde los niños, Señor, de los niños, los jóvenes, los adolescentes y los ancianos, Señor, van a dar fruto para tu reino, van a dar fruto para tu gloria. Señor, es una generación poderosa que se levanta, derribando todo argumento de las tinieblas, que se levanta contra la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, todo lazo, toda incredulidad ahora, toda rebelión, en el nombre de Jesús es cortado ahora mismo por el poder del Espíritu Santo y la sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros. Somos redimidos, somos fortalecidos y somos levantados en el nombre de Jesús para cumplir tu propósito, tu llamado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos de todo pecado, de toda ignorancia, Señor, y cancelamos todo temor, cancelamos todo espíritu de ceguera espiritual, cancelamos en el nombre de Jesús toda confusión y perturbación en las mentes y en el espíritu, Señor, y destapa los oídos ahora para comprender, Señor, que tus hijos comprendan lo que tu Espíritu está hablando a la iglesia, de este llamado glorioso, de este llamado
poderoso, Señor, que has hecho a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestras generaciones que son bendecidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la alabanza y la adoración. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén. Alabanza, adoremos, adoremos. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo.